Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado atestiguando. Queridos gatos locos, el día de hoy estoy haciendo pruebas bueno, pruebas y no, en realidad ya hice pruebas. Estoy ingresando al mundo de las transmisiones verticales. Así es que si a ustedes les es más cómodo mirar la transmisión en vertical que en horizontal, pueden buscar en la página, en el canal, pues, en el apartado de los en vivos y cambiarse a las transmisiones verticales. Vamos a ver qué tal nos va con esta doble transmisión. Espero que todo vaya bien, que todo funcione como debe. Yo espero estarme escuchando en ambas. Yo espero estar presente en ambas. Y pues nada, reiterando el compromiso. El día que seamos 1000 gatos locos, leo con todo gusto, con todo placer, con todo entusiasmo, con todo encanto, con bloopers incluidos, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Ahí para que lo tengan presente. El día de hoy. Ah, el día de hoy estoy muy contento. El día de hoy estoy muy contento, además de porque estoy estrenándome en las transmisiones verticales. Estoy muy contento porque, no sé si recuerdan, el lunes pasado, cuando compartí con ustedes Sirena de Dos Colas, yo espero que les haya encantado como a mí me encanta, les platiqué platicamos de muchas cosas, porque en este espacio se platica de muchas cosas, a pesar de que la intención principal es leer un cuento, la realidad es que se platica de muchas cosas. Y en esa ocasión les platiqué, bueno, platicamos en parte acerca del destino, del locus de control interno, el locus de control externo, además. Y entre las cosas que les platiqué era que había pedido a ChatGPT que me buscara cuentos similares a Sirena de Dos Colas. A ver, lo que me propuso ChatGPT no tiene pies ni cabeza, no tiene nada que ver. Pero, eh, oh, ¿no se escucha? Ok. ¿Por qué? ¿No se escucha nada? ¿Qué onda? Debería de escucharse. ¿Sigue sin escucharse? Nada. De este lado tampoco me escuchan. En la transmisión vertical tampoco se me escucha.
¿Sigue sin escucharse nada? Ya se empezó a escuchar. ¡Qué raro! ¿Qué pasó aquí? Si seguimos sin escuchar, voy a tener que cancelar esta transmisión, investigar qué es lo que está pasando. Ayer estaba funcionando perfecto. ¿Sigue sin escucharse nada? Puta, sospecho que seguimos sin escucharnos. Ay. ¿Sí se escucha? Ah. De un lado me dicen que se escucha, del otro lado me dicen que no se escucha. No entiendo. Ok, los de la transmisión vertical sí me escuchan. Y los de la transmisión horizontal no me escuchan. Ok, gracias Angélica Gamer. No entiendo, algo está pasando porque los de la transmisión vertical sí me escuchan. Y los de la transmisión horizontal no me escuchan. Denme unos minutitos, tengo que entender qué está pasando aquí. A ver, ahí. ¿Sigue sin escucharse en la transmisión horizontal? Saludos, Leslie, Dana, feliz cumpleaños. Estoy intentando transmitir, pero en la transmisión horizontal no se escucha, en la vertical sí. No entiendo qué pasa. ¿Sigue sin escucharse? Sí, es lo que entiendo, que en la transmisión vertical se escucha y en la transmisión horizontal no se escucha. Fernando Ríos R, ¿seguimos sin escucharnos? A ver, a los de la transmisión vertical, los invito a suscribirse al canal. En unos minutitos arreglo esto. Yo creo que voy a tener que cerrar esta transmisión. Ah, ya está. Ah, ok, ya está 5:5. ¿Qué onda? ¿No se escuchó ni cortinillas ni nada? Fernando Ríos R. Bueno, no importa. Dios, esto fue bloopers incluidos, yo lo dije. Vale, pues imaginemos que esto no ha ocurrido y reiniciamos. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado atestiguando. Queridos gatos locos, el día de hoy, después de pelearme un rato con esta cosa, no entiendo por qué dejó de transmitir audio. Yo espero que ya se esté escuchando, 5:5 en ambos lados. Les platicaba que el día de hoy estoy muy contento porque encontré
Bueno, a ver, reiterando el compromiso, por si no lo escucharon y por si sí lo escucharon, pues igual lo reitero. El día que seamos 1000 gatos locos, leo con todo gusto, con todo placer, con todo encanto el Principito, con bloopers incluidos, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿sale? Dicho lo dicho, a ver, yo espero que ya estemos bien en esto. Ya me quedé con la duda, pero bueno, intentaré fluir. Estás en transmisión vertical y se escucha 5.5 y también en transmisión horizontal se escucha 5.5, Fernando Ríos R. Dios, jamás me había pasado esto. O sea, me había pasado a transmitir sin audio durante 2 horas, pero jamás me había pasado que en un lado transmitiera en audio y en otro lado no transmitiera el audio. Nada más necesito, Fernando Ríos R, que me confirmes que estamos 5-5 en una y en otra. Ok. Vale. Listo, parece ser que ya está funcionando. Esperemos que esté funcionando. Si no está funcionando, pues lloro un rato y no pasa nada. Vale, les contaba que el día de hoy estoy muy contento porque en el capítulo anterior leí Sirena de dos colas para ustedes. Yo espero que les haya gustado, yo espero que lo hayan disfrutado, yo lo disfruté mucho. Y al terminar Sirena de dos colas, como ocurre a menudo en este rinconcito, nos pusimos a platicar de algunas cosas y entre ellas nos pusimos a platicar acerca del locus de control interno, el locus de control externo y el destino. Y dentro del destino yo les comentaba algo que se me hizo muy soso hasta cierto punto, pero muy cierto. Y eso que les comentaba era que algunas veces tomamos decisiones muy simples y nos lleva a tomamos decisiones muy simples y nos lleva a resultados aparentemente inesperados, o a veces no aparentemente, totalmente inesperados. Y en el caso de Sirena de dos colas, yo le pregunté a ChatGPT si me podía sugerir un cuento que se pareciera a Sirena de dos colas. Y me sugirió un montonal de cuentos y de autores, y uno de ellos me llamó la atención por su nombre. Y en la transmisión del lunes pasado les dije que no quería decirles ni cuál era su nombre, ni por qué era que me había llamado la atención ese libro en particular, pero que lo iba a investigar. Pues bien, lo investigué, me encantó y aquí estamos con todo gusto para compartir. A ver, ya no me detengo a hablar del autor, ya tenemos aquí un rato interrumpiendo este asunto. Vamos a lo que venimos. Así es que para mí es un placer compartir con ustedes este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés atestiguando, a pesar de los bloopers y a pesar de la tardanza. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta un invento muy práctico de Enrique Vilas Matas. Dios, bloopers incluidos. Enrique Vila Matas. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Fuiste una pésima vecina aquel verano en Alicante y ahora no me vengas con cuentos tratando de cambiar las cosas, que yo tengo memoria. Ya no hay, me dices, casas como las de antes, casas que sean silenciosas. Tú sabrás qué mosca te ha picado. No comprendo por qué me hablas de esto, pero en cualquier caso tienes toda la razón, querida Susana.
toda la razón. Con todo eso del cemento armado y los ladrillos huecos, las casas ya no están preservadas como antes del calor y los ruidos, y todo se ha vuelto ligeramente horrible. Aciertas también cuando dices que últimamente las cosas no han podido empeorar más, y yo añadiría, sobre todo después de la muerte de mi querido Mario. Bueno, mejor será decir nuestro querido Mario. Después de todo, a él lo compartimos las dos. Pronto hará 50 años, aquel verano que a mí se me hizo interminable en Alicante, del que conservo intacto el recuerdo de tu impertinente intromisión en mi vida de pareja. Pero, como debes ahora decirte, ¿todavía te acuerdas de eso? Pues sí, me acuerdo perfectamente. 50 años no son nada, al menos para mí. Para ti no sé. Yo me siento cerca de la vejez, pero tú debes de estar hecha una piltrafa. Para ti esos 50 años no deben haber pasado en balde. Se nota por el pulso tembloroso de tu letra. Debes estar hecha añicos. Fatal. Para ti debe ser terrible mirarse al espejo y preguntarse qué ha sido de aquellos hombros tuyos tan redondos y menudos, de los largos brazos, de las manos finas. Para ti debe ser terrible preguntarse qué ha sido de aquella frente tuya tan perfecta, de tus cabellos rubios, de la mirada misteriosa que enamoraba a todos los hombres. Nuestro querido Mario, no estoy muy convencida de que al final de su vida te quisiera mucho. En su agonía preguntó por ti, eso es cierto. Te han informado bien, pero debo decirte que al preguntar por ti te confundía con una patata hervida. Ya ves, así son los hombres, así recuerdan a sus viejas amantes, a las pelmazas que les acosaron en otra época. Así las recuerdan cuando están a las puertas de la muerte, es decir, en la hora de la verdad. Porque no sé si sabes que la muerte es la verdad del amor, del mismo modo que el amor es la verdad de la muerte. Te escribo con la esperanza de que te arrojes pronto por la ventana de tu casa. Esa es, creo yo, la única frase que deberías haberme escrito, querida. Deberías haberte atrevido a ser sincera. Y en lugar de preguntarme cómo lo he pasado en el manicomio, o de enviarme sudorosas frases hechas junto a tu condolencia tan afectada por la muerte de Mario, y todas esas cínicas palabras de apoyo, en lugar de todo eso, deberías haberme escrito: me gustaría que te suicidaras pronto, Mari. Me gustaría verte ya muerta. Y si eso no es posible, me gustaría verte completamente loca y encerrada para siempre en ese manicomio del que has logrado salir no sé cómo. En lugar de todo eso, me escribes frases convencionales e hipócritas. Me dices: perdona que haya tardado tanto en enterarme de la muerte de Mario y de tus problemas psiquiátricos. Te perdono, querida, porque viviendo tan lejos, al otro lado del charco, y me dicen que encharcada de ron, por cierto, en esa casa horrible de Habana Vieja, no es extraño que hayas tardado en enterarte y regocijarte con la historia de mi locura. Me dices: ¿debiste quedarte tan sola a la muerte de Mario? Pues claro, querida mala vecina, ¿y cómo querías que me quedara? Me quedé tan sola que de repente los ruidos que me llegaban del piso de arriba y del de abajo empezaron a obsesionarme seriamente. Zapatos de tacón alto y fantasías acuáticas, entre otros horrores, en la 7ª planta. Gritos y peleas entre el padre e hijo, gran dramatismo en el 5º piso. Todo eso fue sumiéndome en una especie de desesperación maniática que me llevó a intentar catalogar las diferentes modalidades de ruidos de los vecinos. ¿Secuelas tal vez de tu mala vecindad de aquel verano en Alicante? No sé. Lo cierto es que me entró una desesperación maniática. Tras 70 años de vida respetando como nadie a los otros, tratando siempre, aunque fuera tan solo por educación, de no molestarles para nada y, en definitiva, perdiendo la vida por delicadeza, me empezó a parecer tremendamente injusto que el premio a mi intachable conducta y discreción fueran esas continuas molestias de los vecinos. Una gente muy vulgar que parece empeñada en que registre los ecos de sus mediocres y estúpidas vidas. Pensé que era muy penoso que todo eso me sucediera a mí, precisamente a mí, que jamás quise molestar a nadie y que siempre he tratado de cruzar por este mundo con paso danzarín y leve, de puntillas, por la vida, y quise matarme. En efecto, no te equivocas.
Te han informado bien, querida esponja de ron. Quise matarme, arrojándome desde un primer piso. Es cómico. ¿Qué le vamos a hacer? Descendí del sexto al primer piso del inmueble porque no tenía valor para volar desde más alto. Temía el golpe brutal contra el asfalto. ¿Para qué nos vamos a engañar? En fin, me fracturé un tobillo y la tibia y no sé cuántas cosas más, pero sobreviví. Cuando me hube recuperado del vuelo desquiciado y regresé a casa, la desesperación maniática por los ruidos de los vecinos fue en aumento. Pensé, reflexioné. Como las cosas sigan así, pronto me voy a tirar del segundo piso y luego, tras la inevitable visita al hospital y posterior reingreso en casa, me arrojaré desde el tercero y luego desde el cuarto y, en fin, si no hago algo, si no invento pronto alguna cosa, acabaré muy mal, francamente mal. Fue entonces cuando me informaron de que a mi mejor amiga, Rita Rovira, creo que la conoces bien porque jugaba a tenis conmigo en aquellos días tan felices para ti en Alicante, le habían encerrado misteriosamente en un sanatorio mental. Eso me impresionó mucho y de repente, una noche, tuve una oscura intuición, una revelación dentro de un sueño, y algo me dijo que en ese sanatorio tal vez podría yo encontrar no solo la compañía que me hacía falta. Estaba segura de que por muy loca que estuviera Rita, me haría una gran compañía, sino también la fórmula mágica que podía hacerme soportable la vida. Creía ciegas en mi oscura intuición y por eso ingresé en el manicomio. No por otra cosa, querida, porque yo no estoy, ni lo estuve nunca, loca. Ni he tenido, lo siento, ya sé que tu fantasía te había proporcionado esa ilusión, problemas psiquiátricos. Lo siento mucho, de verdad. Y ahora, querida Susana, deja que tu fantasía sirva para otras cosas y dibuje la ventana iluminada de un despacho del sanatorio que parece también una fantasía. Puedes acercarte a los cristales empañados y espiar a través de unos viejos visillos. Ahí estoy yo, en la tarde de mi ingreso en el sanatorio, sentada frente al doctor Camps, un ingenuo médico freudiano, muy fiel al dogma del gran jefe vienés que me inspecciona atentamente con su pretendida mirada de perspicacia. «Cuénteme usted su primer recuerdo», me dice el hombre tratando de analizarme. Sin duda está convencido de esa teoría que dice, por lo general, que aquel recuerdo que el analizado sitúa en primer término, el que primero relata, demuestra luego ser el más importante, aquel que encierra en sí la llave de los compartimientos secretos de su vida anímica. A ver, cuénteme su primer recuerdo, me repite, y se le nota que aún no ha acabado de superar la sorpresa de que una anciana como yo haya acudido por cuenta propia a este centro para internarse. Sin duda, está acostumbrado a las familias que recluyen en el manicomio a su deudo para preservar su herencia, y de ahí su gran sorpresa, y que ahora podrás verlo mejor, querida Susana, si te acercas algo más a los cristales empañados. Trate de averiguar, a través de mi primer recuerdo, si estoy algo loca o tan solo finjo estarlo. Encantada, le dije, porque quien canta su mal espanta. Mire usted, doctor Freud, mi primer recuerdo es la cúpula de cristal extraordinariamente bella de un teatro que ya no existe. Sin embargo, ese primer recuerdo de mi vida se halla estrechamente ligado al horror porque inmediatamente después de descubrir la maravillosa cúpula, mi vista tropezó con algo también muy gigantesco, casi tan grande como la cúpula, y en este caso sencillamente espantoso. Una boca inmensa que se diría diseñada por el doctor que inventó aquel monstruo. Me refiero al doctor Frankenstein. Una boca, doctor Freud, una boca inmensa que pertenecía a un artista que había salido a escena vestido con un frac negro y que llevaba un sombrero de copa entre las manos enguantadas de blanco. «Es Barrymore», dijo mi padre. Era un mago y al mismo tiempo un cantante cuya boca, por sus colosales dimensiones, me dejó aterrada. Cantaba mientras sacaba de su chistera todo tipo de pañuelos de seda y extraños conejos, y al final, en un raro frenesí, sacó enormes máscaras pintadas, rosadas y mofletudas, que aumentaron aún más la atmósfera, tan brillante como artificial,
de puro pánico para las niñas como yo. Esa boca, continué diciéndole al doctor Freud, me dejó aterrada y me dejó muy niña para toda la vida, hasta el punto de que todavía hoy cuando alguien, por ejemplo, bosteza, siempre siento la sensación de que voy a desplomarme de puro miedo. Tal es la horrenda huella fascinante que en mí dejó aquella boca de mago y de cantante que tanto ha marcado mi existencia y me ha convertido en la señora que tiene usted ahora delante. Una mujer que pasa revista a su vida y descubre, no sin cierta melancolía, que la ha perdido por delicadeza, por no querer molestar a nadie y empeñarse en cruzar por este mundo con paso danzarín y leve, con extrema ligereza, sin querer molestar a nadie porque bastante complicada ya de por sí es la vida como para que andemos intentando complicársela a los demás, sin querer molestar a nadie y sin poder evitar que me molestaran a mí, porque muy pronto surgió un pretendiente que a todas horas me decía algo como bajo el peso del amor me hundo. Un pretendiente, pues, a todas luces muy pesado y al que yo correspondía con mi andar leve y mirada de suave indiferencia, hasta que, para no molestarle más, acabé aceptándole como marido. Pensé, si no es él, será otro. ¿Qué más da? Sin querer molestar a nadie, y por eso acaté la orden fulminante de tener un hijo. La acaté porque no quería molestar a nadie, y menos a mi marido, y lo que sucedió fue que ese hijo, que en paz descanse el maldito, me molestó mucho a mí. Sin querer molestar a nadie, por temor a comunicar a la humanidad entera el horror de aquella boca monstruosa de Barrymore, el inventor de máscaras, y cuya boca yo asociaba con el profundo tedio que domina nuestra vida en este mundo de frac y de bostezo. Todo esto le dije al doctor Freud, que no paraba de tomar notas, y con mis últimas palabras, me refiero a esa asociación delirante entre frac y bostezo, intenté compensar el excesivo efecto de cordura causado por la severa confesión de que había perdido mi vida por delicadeza. Desvarié un poco al final a propósito para que el doctor pensara: esta mujer ha hablado con total sensatez y, por tanto, de loca no tiene nada. Sin embargo, a última hora su relato se ha rasgado de forma alarmante y ha entrado con cierto desvarío en las aguas pantanosas del frac y del bostezo. Una asociación algo delirante, lo que me lleva a pensar que de vez en cuando la razón de esa anciana se ofusca gravemente o, dicho de otra manera, con esta mujer, al igual que con todas las mujeres, nunca se sabe, pero es que nunca, porque mira que hace rato que la estudio y la analizo y aún no me he aclarado. Me convenía que el doctor pensara cosas de este estilo, porque me interesaba quedarme en el sanatorio, pero no haciendo de loca todo el rato, que es cosa incómoda, además de pesada y difícil. De modo que opté por una fórmula intermedia, es decir, comportarme como una mujer sensata que a veces, y como todo el mundo, se extraviaba. Confié en que de este modo, mezclando locura y sensatez, lograría mantener al doctor en vilo, oscilando siempre entre un diagnóstico incierto, lo que me permitiría ganar tiempo, poder quedarme en el sanatorio y localizar a mi amiga Rita Rovira, que era lo que me interesaba. Aquella misma tarde localicé a Rita. De mi primer encuentro, yo había ocultado algo muy importante al doctor. Nada le había dicho de la presencia de mi amiga Rita en aquel teatro, bajo cuya cúpula vimos aparecer la monstruosidad. Y es que ese día, y habrían muchos más en la vida, Rita estaba sentada junto a mí, sonriéndome, bajo esa cúpula gigantesca por la que se filtraba una luz otoñal que convertía en todavía más horrorosa la boca del inventor de máscaras. Ya en ese día tan temprano de mi vida, Rita estaba a mi lado, compañera inseparable, compañera incluso de mi primer recuerdo. La recuerdo muy bien a mi lado, repitiendo las palabras de mi padre. Es Barrymore, dijo ella también aquel día a modo de suave eco femenino. La verdad es que Rita ha estado de alguna manera conmigo, aunque se encontrara en su casa de Malibú y yo estuviera, como de costumbre, en la de Madrid o, si era verano, junto al mar en Alicante. Siempre a mi lado, sin la menor tregua a lo largo de toda esta aburrida vida en este mundo de horrible vecindario y gran bostezo.
Rita se parece a ti en algunas cosas. También en su caso, al igual que me sucede contigo, la perplejidad mezclada con cierta admiración han sido en mí los motores principales de nuestra unión. De esa unión tan grande como esa boca de Barrymore, de la que tantas veces ella y yo nos hemos acordado. Sí, perplejidad y admiración, lo mismo que contigo me sucede, pues mientras yo no he sentido más que absoluta indiferencia por el mundo y lo he encontrado siempre muy plúmbeo y me he limitado a cruzar por él de puntillas y ocultando, antes que exhibiendo, mi profundo malestar y fastidio, Rita, en cambio, se ha divertido siempre. Gran misterio, coleccionando o robando coches deportivos, joyas hindúes y sobre todo robando maridos a destajo y arruinándoles con su alocada tendencia al juego y muy especialmente con su arrolladora, y de ahí mi secreta admiración, su arrolladora gran vitalidad. Aunque nos separaran grandes distancias, tanto en el aspecto geográfico como en el del carácter, yo tan discreta y ella tan osada, yo en un gris inmueble de Madrid y ella en Malibú bailando con todo Dios, Rita siempre estuvo conmigo y éramos capaces de reconocernos en medio de una gran multitud. Así que no es nada extraño que no tardara en localizarla en el sanatorio. Aquella misma tarde, como te he dicho, localicé a Rita. La vi en el patio central y me acordé de que en las novelas rusas los balnearios o manicomios eran lugares donde a menudo dos seres solitarios, transportados allí por la locura o la desdicha, se cruzaban en su caminata vespertina y sus miradas se encontraban al caer la tarde y, magnetizados mutuamente, se sentaban en el mismo banco de hierro forjado e intercambiaban unas primeras frases. Algo de todo eso sucedió cuando la vi vagar como alma en pena por el más oscuro rincón del patio del manicomio, un sombrío espacio por el que Rita paseaba con oscura vocación de fugitiva, moviendo de vez en cuando los labios con gestos algo histéricos que parecían pequeñas rebeliones contra su encierro. Me aproximé con la intención de decirle que allí estaba yo, dispuesta a salvarla. Me acerqué y nuestras miradas se encontraron y, magnetizadas mutuamente, las dos fuimos a sentarnos en el mismo banco de piedra y comenzamos a hablar. Pronto vi que Rita no me había reconocido, pues se comportaba como si yo fuera una completa desconocida, pero también pronto caí en la cuenta de que allí la verdadera desconocida era ella, que estaba realmente irreconocible y a ratos parecía bastante perturbada, sobre todo cuando hablaba en estilo telegráfico y las frases le salían incompletas y algo inciertas, demasiado breves, lo que obligaba a descifrar lo que trataba de decir. «Es Barrymore», me dijo de repente sonriente, como en los viejos tiempos. Eso me alivió, y por un momento pensé que había ella recobrado la memoria, pero luego me pareció que más bien era todo lo contrario. Era como si pequeños trozos o fragmentos de su memoria se estuvieran desprendiendo de su frente y pudieran asistirse al insólito espectáculo de ver cómo allí mismo, en aquellos precisos instantes, su mente se iba vaciando en público. Lentamente se iba quedando en blanco, desposeída trágicamente de todo recuerdo. Es de noche en Madrid mientras te cuento todo esto, querida robamaridos, mi muy querida Susana. Es de noche en Madrid y mientras te escribo estas líneas suena en mi tocadiscos el Requiem de Gabriel Fauré. La música ideal para irse sin molestar, para irse de este mundo sin hacer ruido, tal como pienso hacer yo algún día, no cuando tú me lo digas. ¿Oíste? ¿Oíste el Requiem alguna vez? Con sus líneas melódicas y dulces y sin dramatismo, con sus texturas diáfanas, tan francesas, con su orquestación de terciopelo, con adornos de metal. El Requiem se presenta ante mí esta noche como un Requiem para muertes tranquilas, como espero que sea algún día la mía, para las muertes de aquellos que han vivido en paz con los hombres y consigo mismos, y quieren irse de este mundo sin molestar, sin hacer el más mínimo ruido. Es de noche en Madrid y mientras te escribo, los vecinos del séptimo se obstinan en molestarme de mala manera.
Si no vivieras tan lejos, querida, pensaría que han sido contratados por ti para que me arroje por la ventana. ¿Te gustaría mucho que lo hiciera? Estoy segura de que sí, que nada te llenaría de mayor satisfacción. Pero el Requiem, no contabas con él, ¿verdad, querida? El Requiem me ayuda en estos instantes. A pesar de que los malditos vecinos del séptimo están haciendo lo imposible para que vuelva a caer en mi desesperación maniática de antes del sanatorio, yo sigo escuchando la música mientras te envío estas líneas que solo desean comunicarte que he dado con un invento excepcional que me impide, a cualquier hora del día, caer en la desesperación maniática en la que tú desearías que cayera, querida. Que conste que los vecinos del séptimo hacen lo que pueden. Me gustaría que me dijeras si es normal que caminen con zapatos de tacón alto por la casa o que anden todo el santo día bañándose. Dime si eso es normal. En su momento, el ruido del agua, toda su casa debe ser una bañera, de lo contrario no me explico, llegó a obsesionarme seriamente. ¡Qué gentuza, Dios mío! Te compadezco si son tus aliados. ¡Qué gentuza este matrimonio! Esta pareja con cerebro de mosquito que vive en el séptimo y es propietaria de varias carnicerías en la ciudad. Deben de tener la obsesión de la higiene, tal vez por remordimiento y porque les repugna sentirse tan manchados de sangre. Lo cierto es que han conseguido que mi oído se haya desarrollado de una forma sorprendente y que en los cambios de mi silencioso, y lo reconozco, tenso rostro, pueda yo ver en un espejo cómo hasta el último de mis sentimientos se mantiene en permanente contacto con el repugnante mundo del piso de arriba, incluso con los huecos más recónditos de su carcomido parqué. Hasta el más mínimo crujido de ese suelo del piso de los carniceros acuáticos encuentra en mí a la más atenta y diligente espía. Dentro de poco, la carnicera encontrará un motivo para entrar en la cocina, como si lo viera. Todas las noches hace lo mismo. Se oirá un tintineo y un gotear enervantes, y finalmente, poco después, algo caerá. Será seguramente una de esas enojosas bandejas de aluminio que seguirá temblando en el suelo de forma más que ridícula. Es inevitable. Cuando ella entre en la cocina, yo tendré que interrumpir esta carta y permanecer quieta, prevenida, para que no me sorprenda el estrépito. A veces despierto en la noche y veo a la pobre carnicera a la luz de la lámpara de mi cuarto, muy mojada la pobre mujer y acodada entre los almohadones, bajo la gran cabecera esculpida de mi cama, con su pequeña sombra de vecina vitalista. Tiene su propio rostro, balanceándose sobre la pared en una triste y silenciosa meditación que acaba desembocando en una patética llamada de socorro. De esta forma me tomo yo cumplida venganza de tus antiguos ruidos de vecina. De esta forma me vengo ampliamente de los enojosos sonidos que me llegan de esa gentuza de arriba, a la que yo, fiel a mi obsesión y deseo de no molestar a nadie, jamás les protesto nada. Me muerdo los labios y aguanto, porque sé que puedo hacerlo, porque sé que ya nunca volveré a la desesperación maniática, pues he dado con un invento muy práctico para burlarla. Fue Rita, en la misma tarde de nuestro encuentro en el sanatorio, la que me dio la pista para llegar a tan feliz hallazgo. Comenzó a hacerlo en cuanto me habló de la extraña correspondencia que le llegaba a diario al manicomio desde hacía unos 2 meses. Una colección de cartas muy breves que un desconocido, al parecer un pianista en gira por Hungría, le enviaba en pequeños sobres azules o verdes, según el color del cristal. En azul equivalía a optimismo con que contemplara los asuntos del mundo aquel día. En un primer momento, Rita sospechó que era ella misma la que se enviaba aquellos mensajes breves, tan telegráficos, tan parecidos a su manera de hablar cuando se perdía, y le salían las frases algo incompletas e inciertas, pero tras la 3ª o 4ª carta, dejó ya de preocuparse por la cuestión y se dijo que lo de menos era saber si existía o no realmente ese pianista en gira. Los textos, vi algunos, eran realmente muy breves y muy revolucionarios e inspirados, aunque contenían siempre un encabezamiento tradicional,
es decir, el nombre de la ciudad en la que se encontraba y la correspondiente fecha. Pero los mensajes no eran nada convencionales, sino más bien raros, con frases como estas. Morir es un arte como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien. Se dice que en Rusia ya no saben lo que son los celos. Yo soy ruso. La vida es una enfermedad de la mente. Los últimos sobres que le habían llegado a Rita, faltaba el último de todos porque, según ella, el doctor Camps se había negado a dárselo, eran todos de un fuerte color verde, es decir, contenían mensajes muy pesimistas, lo que a Rita le había llevado a sospechar que el pianista podía estar acercándose al término de la gira. Como comprenderás, me dijo esa tarde Rita, la sola idea de que la correspondencia puede estar llegando al final me pone a mí también de muy mal humor. Yo asentí con la cabeza y me limité a decirle que la comprendía perfectamente. Y no sabes, querida Susana, lo mucho que la comprendía. Además, no podía estarle más que agradecida porque me había puesto a las puertas de un gran descubrimiento, el mejor de los inventos. Aquel día, cuando llegó la hora de retirarnos a nuestras siniestras dependencias, no sé cómo llamar a aquellos miserables cuartuchos para desequilibrados, me quedé pensando en la escritura de aquel pianista desconocido que probablemente había creado la imaginación perturbada de Rita, y recordé que hay quien escribe cartas para vengarse de alguien o de algo, o bien para huir de la obsesión constante de la muerte, o para huir del gran bostezo universal, o simplemente para pasar el rato, que ya es mucho, y así huir de la locura, que tarde o temprano a todos nos amenaza. Y me dije que si la locura era todo un misterio, también lo era la escritura, y que en cualquier caso, los mensajes del pianista de Hungría, lo que predominaba no era el misterio de la locura, sino más bien pura y simplemente el misterio de la escritura. El misterio de cartas como esta que te escribo para celebrar un invento que me mantiene alejada de la desesperación maniática, porque yo me siento fuera de todo peligro desde que escribo cartas, pero sobre todo desde que descubrí de ese invento tan práctico podía surgir en la práctica un invento aún mucho mejor y más efectivo. Empecé a intuirlo al día siguiente de mi encuentro con Rita, cuando ésta me dio la noticia que iba a cambiar mi vida. Me dijo que acababa de robarle al doctor la carta oculta del pianista, la carta que no había hasta entonces querido entregarle. Tal vez intentaron esconderte un texto de contenido desagradable para ti, le sugerí. Nada de eso, comentó Rita, y me mostró con un gesto triunfal la carta robada. Después sonrió enigmáticamente y dijo: lo que sucede es que no les ha gustado nada ver quién la firma. La sorprendente novedad era que en esta ocasión la carta iba con más que borrosa caligrafía firmada. El texto, por su parte, no era tan borroso y era tan breve que resultaba imposible que hubiera espacio para que el contenido fuera tanto agradable como lo contrario. Iba más allá de la brevedad posible en los mensajes escritos. F.I. le decía desde Balatonsassors. Y como bien puedes apreciar, mi muy querida Susana, aparte del gran contraste entre una palabra y la otra, una tan larga y rara y la otra tan exigua y encima mutilada, era curioso constatar cómo en su exagerado afán de brevedad, el hombre se había comido incluso la letra N de su parco mensaje. Pero en cualquier caso, había que entender que tanto la correspondencia como la gira habían llegado a su término. Tras el mínimo pero contundente texto, podía verse la microscópica y más que borrosa firma, ilegible a todas luces y para todo el mundo, salvo para Rita. «Es Barrymore», me dijo con su mejor sonrisa, y mirándome con extraña inquietud y agitación. Sentí como si en aquel instante, en la duración y el brillo de aquella mirada única de Rita, se hubiera encarrilado mi destino, y no me extrañó que eso hubiera ocurrido, pues, de hecho, lo había estado yo buscando a conciencia y con infinitas ganas, allí, en aquel sanatorio. Nadie obtiene nada que no haya estado persiguiendo, y yo había ido a ese manicomio precisamente a buscar
la confirmación de una gran sospecha, la de que la soledad es imposible, pues está poblada de fantasmas. Y yo había ido a ese manicomio precisamente buscando ese momento único que, tras ser guiada por una oscura pero certera intuición, había acabado por encontrar en la intensidad y agitación de la mirada de mi amiga más tierna, más loca e inseparable. Y ya no le di más vueltas. Fui al despacho del doctor Freud y me despedí de él. Vine a ver a mi amiga Rita Rovira y ya la vi, de modo que me voy. El doctor se me quedó mirando por encima de los lentes montados sobre la punta de su nariz y casi logró enternecerme. Pobre hombre, a solas, con su maldita ciencia y sin imaginación. Estaba claro que no entendía nada. Desesperado, comenzó a remover papeles, consultar fichas, lanzar miradas asesinas a los empañados cristales de sus gafas y de su ventana, y finalmente acabó poniéndose en pie para decirme en un tono crispado, tan ridículo como patético: «Aquí no hay ninguna Rita Rovira, de modo que tal amiga es un invento tuyo». Me puse de puntillas y le apreté cariñosamente la punta de la nariz e hice que bailaran sus lentes y después le dije: «No me haga reír, doctor Freud. Si mi amiga de la infancia es una invención, entonces Barrymore es la invención de una invención». Se hundió en sus pensamientos y yo aproveché para huir. De eso ya hace unos días. Gran liberación. Ahora estoy tan tranquila en casa, escuchando el requiem de Faure y haciendo caso omiso del ruido de los vecinos, concretamente del alboroto que, como cada día, a esta hora, se organiza en el piso de abajo, donde padre e hijo, con gran dramatismo, discuten sobre misteriosos asuntos. Que discutan lo que quieran, no les escucho. Me hallo ya más allá de todo, sumergida en la audición del requiem y, en lo que es más importante, me hallo esta noche en inmejorable compañía, porque Barrymore se escapó conmigo del sanatorio y de esta carta ahora se encuentra aquí a mi lado, espiando mis palabras y sugiriéndome que no vuelva a recordarte que a su muerte Mario te veía como una patata hervida. Y es que Barrymore no desea que te haga daño, porque es una bellísima persona, a la que le gusta mucho no molestar a la humanidad. Barrymore tiene y tendrá siempre una vitalidad superior a la tuya. Barrymore ve muy cuestionable este mundo de frac y de bostezo, pero este sentimiento que comparte conmigo no está en él asociado al odio, sino al respeto a la vida. Es una gran persona este Barrymore, y eso a pesar de su fiero aspecto, de esa boca tan grande a lo Frankenstein y de esa frente inmensa que parece la cúpula más grande del mundo y que tumba de miedo. Barrymore no quiere que te haga daño, se opone a que te repita que no pienso suicidarme. Dice que ya sufriste antes suficiente decepción al saberlo. Barrymore es todo un personaje y es también un gran invento, surgido del mejor de los inventos. Es todo un hallazgo, pues dice que siempre que yo caiga en la tentación de desesperarme maniáticamente, él está dispuesto a matarse en mi lugar. Barrymore dice que morir es todo un arte, y solo un arte, y que él lo hace excepcionalmente bien. Todo lo que pienso, lo piensa él. Dice que se pasa el día escuchando la rueda del destino, que gira y gira, con un susurro, y que hila la vieja historia de odio y venganza. Barrymore es todo un personaje. Se parece tanto a mí que dice que desea irse también de este mundo sin molestar, sin hacer el menor ruido, con delicadeza, tal como ha vivido. Barrymore es capaz de todo con tal de no molestar a sus semejantes. Está tan obsesionado con no molestar a nadie que acaba de decirme que si esta noche cayera yo en la desesperación maniática y tuviera que matarse en mi lugar, cerraría. Fíjate bien, mi querida Susana, patata hervida, porque es importante el detalle. Cerraría la ventana detrás de él después de arrojarse al vacío.
Bien, pues eso fue un invento muy práctico de Enrique Vila-Matas. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. ¿Por qué estoy tan contento con este cuento? Porque toca muchos de mis fetiches literarios y muchos de mis fetiches intelectuales. Estoy contento con este cuento porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que la ficción salva vidas. A ver, esta mitad ficción, mitad locura, ¿no? Preciosísima de Enrique Vila-Matas me hace pensar en cuántas personas allá afuera, como la propia... ay Dios, ¿cómo se llama? Susana, no, Susana es la amante. Creo que no dice cómo se llama. Y si sí dice... Bueno, en fin, como la propia narradora o la propia protagonista narradora nos cuenta, sí, efectivamente hay personas que escriben, me incluyo, entonces diré, hay personas que escribimos para salvarnos de la cotidianidad, para salvarnos de la locura, para salvarnos de la muerte. Me parece que Enrique Vila-Matas hace un ejercicio preciosísimo de locura. Además, me parece hermoso. A ver, yo que soy muy oscuro, para quienes ya me conocen y para quienes no, me vayan conociendo. Yo que soy muy oscuro, me encanta el momento en el que narra cómo es que se lanza del primer piso porque teme el impacto del quinto, pero que si las cosas continúan así se va a subir al segundo y después de recuperarse al tercero y después de recuperarse al tercero al cuarto y que finalmente va a terminar haciendo una tontería. Bueno, no dice una tontería, sino que va a terminar en desastre. Me parece hermoso, me parece poético. Me parece encantador el hecho de que el personaje, aún pensando en morir, esté pensando en evitarse el dolor, porque, a ver, eso es algo que se dice, obviamente se dice en muchos libros que versan sobre suicidología, porque, a ver, existe la suicidología, es decir, el estudio del suicidio de manera científica. Una de las cosas que se dice muy a menudo del suicidio es que el suicida no desea en realidad morir. Lo que el suicidio... Bueno, a ver, hay dos tipos de suicidio, vamos a entrar en este tema. Hay dos tipos de suicidio, está el suicidio impulsivo y el suicidio filosófico. El suicidio filosófico es cuando la persona encuentra que la vida no tiene sentido, y de hecho de suicidio filosófico aquí hay en esta misma compilación, que de hecho se llama Suicidios Memorables. Hay un cuento que versa sobre el suicidio filosófico y me parece una preciosura de cuento, pero es muy largo. Bueno, a ver, no es tan largo como para no entrar en este formato, pero... me pareció que podíamos entrar por lo aparentemente más suave, ¿no? Incluso hasta cierto punto tiene un tono de comedia obscura, muy obscura, pero comedia. El otro es más denso, pero habla acerca del suicidio filosófico. El suicidio filosófico se da cuando la persona descubre que la vida no tiene sentido y que no tiene sentido seguirla viviendo. Porque, a ver, muchos llegamos y yo me incluyo, muchos llegamos a la conclusión de que la vida no tiene sentido. No tiene sentido por sí misma, ¿no? El sentido que pueda tener la vida es en todo caso el sentido que nosotros le demos. Pero por sí misma no tiene pies ni cabeza, ¿no? Dirían, es de su madre y de su padre, ¿no? Cada vida es de su propia madre y de su propio padre. No tiene pies ni cabeza, no hay... Al menos eso es lo que yo creo, esa es la conclusión filosófica a la que yo he llegado. No hay por dónde agarrarla, ¿no? Pero, bueno, no hay por dónde agarrarla de manera lógica. Pero, en este caso, son personas que no solo llegan a la conclusión de que la vida no tiene ningún sentido, sino que no tiene sentido seguirla viviendo. Y ese es el suicidio filosófico. El suicidio impulsivo normalmente está relacionado no tanto con el deseo de morir, sino con el deseo de cesar algo que está atormentando al futuro suicida, ¿no? Es decir, algo que le está causando dolor, le está causando desesperación, desesperanza, de alguna manera le está jodiendo la existencia, ¿no? Y entonces la respuesta extraña, pero ahí está, la respuesta ante esa desesperación y ese dolor es, vale, pues si no puedo ser feliz, si no puedo estar bien, si no me la puedo pasar a todo dar y a gusto, pues me suicido, ¿no?
son dos tipos de suicidios, son muy distintos el uno del otro. Entonces, me parece muy hermoso que Enrique Vila Matas, el autor, nos proponga el placer de la escritura, el arte de la escritura, como una forma de escapar. Yo creo que no solo de esa monotonía, de ese vacío inherente a la vida, sino además pues del dolor, ¿no? Del sufrimiento, de todo aquello que nos podría llegar a desesperar maniáticamente, dice él, ¿no? A la desesperación maniática. En fin. Esa es la razón por la cual decido compartir este cuento. Se me hace muy triste, siendo un cuento tan bonito, se me hace muy triste que haya empezado tan atropellada la transmisión. A ver, soy un perfeccionista horrible y me juzgo muy duro. Anoche estuve haciendo pruebas y según yo todo funcionaba de maravilla, pues resultó que no. En fin, se me hace un poco triste que haya resultado tan atropellado al inicio, pero me parece que después de todo salió bastante bien y eso que debo confesar que por todos los percances estaba muy nervioso cuando empezó la lectura. Como actor he aprendido a lo largo de mis años trabajando como actor, he aprendido que cuando tenemos una emoción que nos está desacomodando, lo mejor que podemos hacer es dársela al personaje y permitir que el personaje se desacomode y en este caso pues le fue muy bien a la personaje, porque en realidad no es un personaje, es una personaje. Le fue muy bien es que no sé cómo se llama, no sé si tiene nombre. Rita es la amiga, Susana es la amante. Bueno, la robamaridos, dice ella. La patata hervida. ¿Y ella? ¿Tiene nombre? ¿No tiene nombre? Bueno, no sé. Ella. Sí, pues le presté esa desesperación, esa incomodidad, ese nerviosismo, todo eso se lo presté al personaje y creo que salió bastante bien. Así es que, pues nada, ya, listo. Pasamos a las ventanas, porque ahora son dos. Dios santo, no sé cómo voy a manejar esto. Pasamos a las ventanas de YouTube, a ver si hay alguien que quiera comentar algo acerca de la lectura, acerca del suicidio, acerca de los tipos de suicidio, acerca de lo que sea que quieran comentar. Y pues si no hay ningún comentario, que seguramente sí lo habrá, pues nos vamos. Vale, pues en la transmisión horizontal, que era la que nos estaba dando lata, no hay ningún comentario. En la transmisión vertical, parece que tampoco hay comentarios. Ah, sí, a ver, dice Nashly y Dana, hola, ¿qué haces? Leyendo cuentos, Nashly y Dana, no sé si sigues por ahí. ¿Me saludas? Es mi cumpleaños. Saludos, Nashly y Dana. Acá sí se escucha. ¿De qué país eres? De México, Angélica Gamer. Vale, pues parece ser que no va a haber más que eso. Vuelvo a la transmisión vertical, no hay nada. Vuelvo a la horizontal, no hay nada nuevo. Pues listo. Eso fue el cuento del día de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho, a pesar de todo. Lo disfruté mucho. No sé qué más decir. Reconozco que estoy un poquito movido porque en fin, ya, nada. Listo. Si no hay nada más, pues demos fin a esto, ¿no? Vayámonos, ya, de una vez. Si a ti como a mí te gusta explorar las profundidades de la psique, explorar la sombra, la oscuridad del ser humano, las
posibilidades locas y cruentas las posibilidades locas y cruentas que llevamos las personas en lo profundo de nuestra alma. Si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Antes, mañana a esta misma hora, la tercera sesión de esto que no me atrevo aún a llamar taller literario, en donde vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿cómo se vence el bloqueo creativo? Y a la más importante, creo yo, ¿existe el bloqueo creativo? Yo espero que asistan, yo espero que estén presentes y pues nada, listo, vámonos. Ahora sí. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima. Muy bien, Patso, muy bien. Finalizar transmisión aquí.